Buenos días, amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Dios les bendiga grandemente allí en su casita, que Dios les bendiga grandemente. Amados hermanos, damos gracias a Dios que una vez más nos permite el Señor reunirnos de esta manera en espíritu, hermanos, cada uno en su hogar, pero ahora nos unimos en el espíritu a escuchar la bendita palabra de Dios. Dios une a su pueblo desde donde estemos. El Señor une a su pueblo, y gracias a Dios que en esta mañana podemos estar listos, hermanos, para recibir la bendición de Dios, para que usted reciba palabra de bendición, para que usted reciba palabra de Dios a su vida, que vivifique su vida, que aliente su vida, que le dé, hermanos, ese valor que tiene su ministerio, amados hermanos, ese valor que tiene su llamamiento, ese valor que tenemos de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Gracias a Dios por los que estamos ya conectados, gracias a Dios por los que nos miran a través de estos medios, a nuestra amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, hermanos, que por cierto acaba de concluir la transmisión de la escuelita KIT, hermano, la iglesia KIT. Felicitamos con mucho cariño el trabajo, hermanos, que han hecho la directora, nuestra hermana Neidy, también nuestra hermana Cristina allí en las manualidades, también nuestra hermana Vera allá en el canto, y Ediel en la producción, hermanos. Hoy vimos un programa infantil muy bonito, muy diferente, muy hermoso. Ya se graba aquí en el templo y se está poniéndole todas las ganas, hermanos, todo lo mejor para que pueda, hermanos, ser una enseñanza de bendición, de calidad para los niños. Todos los domingos, 9:20, hermanos, los niños tienen su clase dominical. Terminando, como hace ratito, hermanos, pues iniciamos también el mensaje a los adultos, a toda la iglesia. Bienvenidos sean todos, iglesias hermanas, hermanos de iglesias hermanas que nos miran, bienvenidos. Qué gusto poder estar a través de estos medios con ustedes. Nuestra amada convención, las iglesias de la Convención Bautista del Mayab, bienvenidos sean todos. Iniciamos, amados hermanos, iniciamos y vamos pues, hermanos, a abrir la Biblia, hermanos, y a leer un versículo. Vamos a leer, hermanos, en Juan capítulo 13. Abramos la Biblia, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 35. Vamos, hermanos, a leer este pasaje. Y este pasaje que Jesús le habla a los discípulos, hermanos, y les hace ver el impacto que iban a tener los discípulos en el mundo. Hermano, créalo bíblicamente, y usted tiene que vivir creyendo que usted, hermanos, tiene influencia en este mundo, y una influencia espiritual, una autoridad espiritual. Usted, hermanos, influye la vida espiritual a este mundo. Usted es importante para Dios. El llamamiento de Dios a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, es grande, amados hermanos. Tenemos que comprender y tenemos que entender que usted y yo, hermanos, tenemos una misión muy importante en este mundo. Somos gente de influencia. Somos gente que influye en el mundo, hermanos. Y Jesús le dice a los discípulos qué tan grande iba a ser su influencia en este mundo. Hoy, hermanos, antes de leer la palabra de Dios, este pasaje, recordemos nuestra escuela dominical, hermanos, en los mensajes que estamos haciendo cada semana. Estamos hablando de la senda del discípulo, el camino del discipulado, el camino que lleva el discípulo, lo que tiene que ver con el discípulo. Y una cosa, hermanos, que tiene que ver con la senda del discípulo, hermanos, es el valor de nuestro llamamiento. Es el valor. A veces no le damos el valor a nuestro llamamiento. No le damos el valor que debe ser el ser hijos de Dios, el ser discípulos de Dios, el ser iglesia de Dios. En forma particular, nos olvidamos, hermanos, y no le damos el valor de lo que tú eres. Y nos sentimos deslizados, nos sentimos, hermanos, como que no tenemos valor, que no somos nada, un cero a la izquierda. Y, hermanos, mentira del diablo. Usted y yo, como discípulos de Cristo, hermanos, tenemos autoridad y tenemos una influencia espiritual en este mundo. Somos importantes para Dios. Impactamos su vida de usted, mi vida, hermano.
impacta a este mundo, impacta a su familia, impacta a lo que lo rodean. Y hermanos, tenemos que vivir creyendo lo que la Biblia dice, amados hermanos, que tenemos influencia, que somos personas como hijos de Dios, como discípulos, hermanos, que hermanos influimos en este mundo, amados hermanos. Jesús, estando a la mesa, aquel última cena que tuvo de Pascua con los discípulos, les dijo el impacto que iban a tener los discípulos en el mundo. Así como Jesús, hermanos, tuvo un impacto enorme, y hasta ahorita, hermanos, el Señor Jesús sigue teniendo impacto, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, con autoridad. Jesucristo con influencia y con autoridad en este mundo. Así también les dijo a los discípulos que ellos, hermanos, y la iglesia presente, usted y yo, impactaremos al mundo. Qué maravilloso, hermanos. Tal vez no había pensado esto. Yo impacto al mundo, yo puedo influir en el mundo, yo soy un influyente espiritual en el mundo. Tenemos que valorar nuestro llamamiento, amados hermanos. Tenemos que valorar el llamamiento que Dios nos ha dado. Vamos a recordar las palabras de Jesús, en donde les dice a los discípulos que van a impactar al mundo entero. Juan capítulo 13, versículo del 31 al 35. Al llegar al 35, lo leemos dos veces porque el mensaje está basado en el versículo 35. Juan capítulo 13, verso 31, verso al 35. La palabra de Dios dice de las siguientes maneras. Abramos la Biblia, escuchemos la palabra, vamos a disfrutar la palabra de Dios ahora, hermanos, y se titula el nuevo mandamiento. Dice el versículo 31 adelante, todos juntos leyendo en casa, hermanos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Noten el versículo 35. En esto conocerán, noten, hermano, la influencia de los discípulos al mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Repito el versículo 35. Jesús les dice a los discípulos, hermanos, la influencia espiritual que ejercerán en el mundo entero. Hermanos, y lo podemos contrastar a través de los discípulos. Hermanos, el mundo entero conoce el evangelio. Los discípulos traspasaron, hermanos, ciudades, traspasaron, hermanos, continentes, y la palabra de Dios llegó contigo y llegó conmigo. Quiere decir que influyeron, hermanos, tuvieron autoridad. Por eso Jesús le dice, en esto conocerán todos. Esta palabra todos, hermanos, requiere o significa la familia, tu Jerusalén, tu Judea, tu colonia, tu Samaria, tu ciudad, y hasta lo último de la tierra, toda la república y hasta el mundo. En esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos. En esto conocerán todo el mundo que sois mis discípulos, al mostrar amor los unos a los otros. Hermanos, este versículo, lo que Jesús le dice a los discípulos, hermanos, es que tendrían ellos una influencia grande y poderosa, porque viene de Dios. Una influencia grande, a tal manera que, hermanos, se darán a conocer al mundo entero. Imagínense la autoridad espiritual, la influencia que tenían los discípulos, o que tendrían los discípulos, para darse a conocer al mundo entero, hermanos. No cualquiera hace esto. Hermanos, uno que lo conoce todo el mundo es porque es una persona que tiene mucha influencia, que tiene mucha autoridad, que es una persona con respeto, respetable, o una empresa respetable que es conocida mundialmente. Hermanos, los discípulos, Jesús les dijo,
a los discípulos que ellos, hermanos, van a influir de una manera enorme, grande, y que tienen que creérselo. Van a influir de una manera fuerte en la vida de la humanidad, hermanos, en la vida del mundo. El mundo va a poder conocer a los discípulos, hermanos, a través de esa influencia que ellos van a transmitir, hermanos. Así que, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, debemos valorar nuestro llamamiento. Debemos valorar, hermanos, nuestro llamamiento. Jesús le dice a los discípulos que van a ser importantes, que son importantes en el mundo, porque ellos van a influir en la vida del mundo, hermanos. Y hermanos, usted y yo somos importantes para Dios. Usted y yo somos importantes para Dios. Somos especiales, hermanos, porque nosotros, a través de nuestro llamamiento, influimos en la vida de la gente. La gente, cuando te mira, te reconoce quién eres. La gente te reconoce lo que tú haces, lo que tú predicas. Hermanos, somos gente importante, gente especial para Dios, hermanos. Con razón dice Pedro que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, algo especial que Dios ha llamado, porque somos personas que podemos influenciar en la gente. Hermanos, nosotros tenemos que influenciar en la gente, no que la gente influya en mí, el mundo en nosotros. La iglesia, hermanos, influye en el mundo entero. La iglesia es importante para Dios a tal grado que la iglesia está en esta tierra, porque el Espíritu Santo, hermano, está aquí en esta tierra por la iglesia. La iglesia, hermanos, es importante para este mundo. La iglesia, hermanos, refleja a Jesucristo, refleja a Dios en el mundo. Usted y yo tenemos que valorar nuestro llamamiento, amados hermanos. Hermanos, así que Jesús les dice a los discípulos que tienen autoridad espiritual, autoridad moral, que van a influir en el mundo. Y hermanos, la Biblia nos enseña que desde que nacemos de nuevo, desde el nuevo nacimiento, usted, hermano, y yo ya tenemos esa influencia a la humanidad. Dice Juan 1:12, versículo muy conocido cuando alguien, hermanos, nace de nuevo. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, y oigan, ¿qué les dio? Les dio potestad. ¿Y qué es potestad? Autoridad. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que nace espiritualmente, nace con autoridad de Dios, nace con influencia de parte de Dios, hermanos, para que pueda influir en la gente y pueda la gente conocer a Dios. Puede la gente, hermanos, conocer así como uno conoció a Dios a través de uno, con esa autoridad que Dios te ha dado. Desde que nacimos de nuevo, nos dio esa autoridad, esa potestad, esa influencia para que tu familia conozca a Jesucristo, amados hermanos, para que los que están cerca de ti conozcan a Jesucristo, para que tú puedas influenciar con tu esposo, puedas tener una influencia espiritual en tu esposa, con tus hijos. Hermanos, desde que nacemos de nuevo, dice que Dios nos da esa autoridad de ser hijos de Dios. Tenemos que valorar nuestro llamamiento. Es el mensaje de hoy. Como discípulo de Cristo, tenemos que valorar tu llamamiento. En la cena del discípulo, hermanos, no olvidamos, hermanos, que como discípulos valoremos nuestro llamamiento. Somos personas, seres con autoridad espiritual que Dios nos los ha dado desde que nacimos de nuevo. Nos dio esa autoridad y esa influencia para que otros conozcan a Cristo. Con razón dice, amados hermanos, en Hechos, hermanos, 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú, y con la autoridad espiritual que tú tienes, tu casa también será salva, porque tú vas a influir en la familia, porque tu forma de vida, tu forma de ser, ese nacimiento nuevo va a ser una autoridad
donde tus hijos miren a un hombre convertido, donde tu esposa mire a un esposo convertido, donde el esposo mire a una esposa convertida, donde los hermanos miren a un hermano convertido. Tú vas a influir, amados hermanos, en tu hogar, en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque vas a influir en el Evangelio y para que tu familia se salve, hermanos. Siempre recuerdo, hermanos, y damos testimonio que la bendición de Dios cuando llegó a la casa, a nuestra familia, llegó a través de su servidor, amados hermanos, a los 12 años, hermanos. Y fue el primero que Dios llamó. Hermanos, me hizo llamar, me convirtió, amados hermanos. Y amados, ahora puedo entender qué importante es el valor de nuestro llamamiento, porque a través de sus siervos, su humilde servidor, hermanos, mi madre conoció a Cristo, mis hermanos conocieron a Cristo, mi padre conoció a Cristo, la familia conoció a Cristo. Hermanos, somos una influencia espiritual en medio de este mundo. A través de tu siervo, muchos han conocido a Jesucristo. A través de tu vida, a través de tu autoridad espiritual, a través, amados hermanos, de esa influencia espiritual que Dios te dio, hermanos, tu familia se va a convertir. Pero tenemos que valorar nuestro llamamiento. ¿Qué sucede hoy en día? Que puede ser que no valoremos nuestro llamamiento y no lo valoramos, y en vez de influir en las cosas espirituales y buenas, hermanos, a veces podemos influir en las cosas malas y negativas. ¿Cómo se va a convertir la familia? ¿Cómo se va a convertir la gente? ¿Cómo van a creer en tu palabra si no estás influenciando, no estás manifestando o estás dando una influencia positiva de tu llamamiento? Es importante que hoy, en estos últimos tiempos, hermanos, reaccionemos como el hijo pródigo, que, hermanos, él no valoró el ser ser un hijo de su padre, y se fue al mundo y desgastó todo, hermanos. Pero él se sacudió y dijo: ¿qué hago aquí? Si yo tengo hogar, tengo un padre, tengo algo, ¿qué hago aquí? Hermanos, volvió al Padre y volvió a recibir. Y hermanos, tenemos que sacudirnos en estos tiempos y valoremos nuestro llamamiento, valoremos lo que somos, hermanos amados. Jesús le dijo a los discípulos que iban a ser, hermanos, influencia fuerte en el mundo. Amados hermanos, hemos visto que desde que recibimos a Jesús tenemos esa influencia espiritual. Jesús se lo mencionó también a los discípulos que iban a tener esa autoridad en Marcos 3, versículo 15, amados hermanos, cuando el Señor los instruye y hablando del mensaje de la predicación que iban a hacer, del envío, le dice Jesús a los discípulos que tuviesen autoridad. Noten, los discípulos que van a tener autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús les manifiesta, hermanos, a los discípulos que tienen autoridad. Jesús les dio la autoridad a los discípulos, amados hermanos, autoridad, y lo dice literalmente, y les dio autoridad para sanar enfermos, para sacar demonios, para convertir a la gente, para predicar el evangelio, para hacer grandes proezas. Le dio autoridad, le dio una influencia que viene de Dios, un poder, hermanos, que viene de Dios, amados hermanos. Jesús apoderó a sus discípulos y los discípulos tenían que vivir apoderados de Jesucristo, no valorando el poder que tienen dentro de su vida, que es Dios, amados hermanos. ¿A poco no recordamos lo que dice Hechos 1:8? Cuando el Señor iba a ascender al cielo, se lo recordó. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, noten, autoridad, recibiréis poder. El discípulo tiene poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa autoridad, ese poder es para cambiar al mundo. Esa autoridad que tú tienes de Dios como discípulo es para transformar al mundo, para convertirlos de los ídolos a Cristo, para convertirlos del mundo a la iglesia de Dios, para trasladarlos del infierno al cielo. Esa autoridad, recibiréis poder, autoridad, influencia para ser testigos, para que tú influyas en todo el mundo, Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, como discípulos de Dios, como hijos de Dios, tenemos una
autoridad de parte de Dios. No somos nosotros. No es por tu nombre, hermano. No es por tu profesión. No es por tu apellido. No es por, hermano, por en carne. Sino es por lo que tú tienes acá adentro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué tenemos esa autoridad, esa influencia? Porque está por lo que tenemos acá adentro. Porque tenemos a Dios. Porque tenemos a Dios. Y el que tiene a Dios en su corazón, amados hermanos, influye para bien a la gente que tiene alrededor, amados hermanos. Valora tu llamamiento, hermanos amados. Así que, amados hermanos, tú eres especial para Dios. Te ha apoderado espiritualmente, te ha apoderado moralmente, amado. Dale valor a que tiene tu llamamiento, que tiene tu conversión. El mundo te conocerá. El mundo te conocerá por 3 vías. El mundo te va a conocer por 3 cosas. Por lo que eres, número 1. 2, por lo que haces o reflejas en tu vida. 3, por lo que dices. El mundo te conoce por 3 cosas. Por lo que tú eres, por lo que tú haces o reflejas, y por lo que tú hablas, predicas o dices, hermano. Hermanos, Nicodemo, cuando Jesús habla con Nicodemo, hermanos, Nicodemo reconocía la autoridad de Jesús. Nicodemo, amado, reconocía a Jesús, le reconoció su autoridad, le reconoció por lo que Él es y por lo que Jesús hacía y por lo que Jesús decía. Allá en Juan capítulo 3, amados hermanos, versículo 2, cuando Jesús habla con Nicodemo, dice, más bien Nicodemo viene y le dice en el versículo 2, Juan 3:2 dice, Nicodemo, vino a Jesús de noche, habla de Nicodemo, vino de noche, y le dijo, Rabí, o sea, maestro, se refiere a Jesucristo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, Nicodemo, Jesús influenció en la vida de Nicodemo. Nicodemo veía a una persona con autoridad de Dios. Cuando la Biblia dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces, noten, si no está Dios con él. La autoridad que tenemos es porque Dios está con nosotros. La influencia que tenemos es porque Dios mora en nuestros corazones. Nicodemo reconoció la autoridad de Jesús. Dios está contigo y por eso tienes autoridad. Reconoció la autoridad de Jesús porque Dios estaba con él. El mundo, hermanos, también va a reconocer nuestra autoridad, nuestra influencia al saber que Dios está con nosotros. Nicodemo también, hermanos, pudo también, amados hermanos, no solamente reconocer la autoridad de Jesucristo al decirle que Dios estaba con él y en la autoridad que él tenía, sino que también lo conoció por lo que él es. Por lo que él es, por lo que Jesús es. Y Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios, que eres el Mesías. Por lo que tú eres, el mundo, Nicodemo, hermanos, pudo reconocer a Jesús y dice, por lo que sabemos que has venido de Dios. ¿Qué has venido de Dios? Por lo que Jesús es, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. También Nicodemo conoció a Jesús por lo que hacía. Por lo que hacía. Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nicodemo, hermanos, pudo conocer a Jesús por lo que hacía. Y le impactó. Hacía señales de Dios, señales, su vida, su testimonio. Así que, hermanos, Nicodemo, hermanos, y fue influenciado por Dios, por la autoridad que tenía Jesús, hermanos, porque Dios estaba con él. Jesús influenció en Nicodemo por lo que él es, el Mesías,
por lo que él hacía señales y por lo que él decía, porque Nicodemo le dice, tú eres ha venido de Dios como maestro, rabí, por lo que tú hablas, por lo que tú dices. Así que, hermanos, hoy vamos a ver 3 puntos. El mundo te va a conocer por lo que tú eres. Valora tu llamamiento. Piensa un poquito y digo, bueno, ¿quién soy? A veces es importante sentarte y analizarte, ¿quién soy? ¿Quién soy? El mundo te va a conocer por lo que tú eres. Y según el versículo de Juan 13:35 dice, Juan 13:35, ¿quién eres? Dice el 35, en esto conocerán todos, el mundo te va a conocer que sois mis discípulos. El mundo te va a conocer, en esto conocerán todos, el mundo te va a conocer que sois mis discípulos. El mundo te va a conocer que eres un discípulo de Cristo, que eres un discípulo que tiene influencia en la gente, un discípulo de Cristo, un discípulo, amados hermanos, que fue llamado por Dios. El discípulo pasa por tres estados o 3 escalas, hermanos, o 3 ascensos. Primero es llamado, segundo es preparado, tercero es enviado. ¿Quién eres? El mundo te conocerá por lo que tú eres. Y tenemos que grabarnos aquí y aquí. Soy discípulo de Cristo. Soy discípulo de Cristo. Y cuando tú salgas y donde tú andes, el mundo te va a conocer por lo que tú eres. Soy discípulo de Cristo. El mundo te va a conocer por lo que tú eres. El mundo, hermanos, conoce a la persona, hermanos, que agarra cosas ajenas, y el mundo lo conoce. Sí, es el que agarra cosas ajenas. Si tú eres muy chismoso, el mundo te va a conocer por chismoso, porque eres chismoso. El mundo te va a conocer por lo que tú eres. Pero tenemos que entender y saber que el mundo me va a conocer, le va a conocer a usted por lo que es. Y usted, según aquí la Biblia dice, el mundo te va a conocer que sois, no es que más o menos, no, que sois mis discípulos. Soy discípulo de Jesús, quien llamó. Dice 1 de Pedro 2:9, hermanos, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un discípulo que Dios me adquirió, dice 1 de Pedro 2:9, el pueblo adquirido por Dios, que me adquirió, que me compró a precio de sangre, que Jesucristo pagó en la cruz por mí, me adquirió y que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién soy? Soy discípulo de Cristo, que el Señor me compró, que soy propiedad de Dios y que no tengo duda. ¿Quién soy? Soy de Dios y soy para Dios y para su gloria. Y así debo vivir. Y así debo andar, y el mundo me va a conocer por lo que soy, y voy a influir en la gente. Voy a ser una influencia positiva, espiritual, moralmente, en la gente que me rodea. El mundo te conocerá por lo que tú eres, un discípulo que Dios adquirió con la sangre preciosa de Jesucristo, que Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ya no debes regresar de nuevo a las tinieblas, tú debes mantenerte. ¿Quién soy? Un discípulo de Cristo, andando en la luz. Me llamó de las tinieblas, del mundo, del pecado, a la luz admirable. Tenemos que valorar nuestro llamamiento, valorar quién eres. Mucha gente no se valora quién es. Mucha gente no se valora, y el diablo es el que te dice que eres un cero a la izquierda, que no vales nada, que no eres nadie. Pero Dios le dice a su pueblo hoy: ustedes son especiales, son la niña de mis ojos. Es el pueblo en el cual Jesús murió por ustedes. Son especiales, son discípulos con autoridad, con influencia en el mundo. Tienes que vivirlo así. Tienes que sentirlo así, tienes que comprenderlo así. Soy discípulo que Dios llamó. Un discípulo no solamente que Dios me llamó,
sino que Dios me preparó, que Dios me está preparando. Y hermanos, en 2 Timoteo 3, 16, 17, nos habla que Dios usa la palabra santa, la Biblia, para preparar a sus discípulos. Y dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios va a usar la Biblia, va a usar la palabra santa de Dios, va a usar la Biblia que tú tienes a tu alcance. ¿Para qué? Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el discípulo sea espiritual, sea un ser espiritual, que entienda que es un discípulo de Cristo, a fin de que el hombre de Dios, el discípulo, sea perfecto, sea espiritual, enteramente preparado, un discípulo preparado para toda buena obra. Dios, hermanos, a través de la Biblia te prepara al discípulo en conocimiento de la palabra, y te va preparando a través de la Biblia. Por eso es importante, hermanos, que te dejes que Dios te prepare. Medita la palabra, dale tiempo a la palabra. Es importante, hermanos, dejarte que Dios te prepare como discípulo. Soy un discípulo que Dios está preparando con la palabra para que yo alcance la perfección, la madurez espiritual. Y dice, para estar preparado para toda buena obra. ¿Y saben qué significa, hermanos, para toda buena obra? A veces pensamos, tiene dos líneas, pensamos en cosas de ser buenas personas, y es correcto, preparado para ser buena gente, buena persona, pero también esta expresión significa preparado para toda buena obra, significa preparado para que vivas como Cristo, como vivas como Cristo vivió en los 3 años de este mundo que conocemos, en toda buena obra que Cristo hizo en su vida, en lo que predicó, en lo que hacía, para que estés preparado para vivir como Cristo, para toda buena obra, que tú vivas como Cristo vivió, y la Biblia te lleva y te prepara para vivir como Cristo vivió en esta tierra. Y hermanos, somos discípulos que Dios nos llamó, que Dios nos está preparando y nos preparó con la palabra santa para ser como Cristo. Jesús dijo a los discípulos, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y hermanos, para toda buena obra, como Jesús hizo, también nosotros lo haremos. Pero somos discípulos que no solamente llamó, preparó, sino que envió. Y nos dio esa autoridad. Y dice, y nos envió con autoridad para predicar al mundo, para influir en el mundo, amados hermanos, para influir en el mundo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, hermanos, tuvo su tiempo. Dios lo preparó, pero cuando el Señor lo sacó lo envió con autoridad, y salió predicando e influyendo en la gente, amados hermanos. Dice Juan 17:8, Jesús, un pasaje paralelo a que leímos Juan 13, que Jesús estando en la mesa, en Juan 17 todavía, orando Jesús por sus discípulos, le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, como el Dios Padre envió a Jesús para influir en el mundo, para ser autoridad en el mundo, para cambiar el mundo, para predicar el mundo, así yo, Jesucristo, los he enviado al mundo. Y nos ha enviado al mundo. ¿Para qué? Para influir en el mundo. Nos ha enviado a este mundo perdido para influir en el mundo, para influir, para tener autoridad, para predicar el evangelio, para influir cosas buenas en este mundo. Jesús nos ha enviado con autoridad para influir en este mundo. Así yo los envío al mundo. Y hermanos, y aunque seamos ovejas, dice la parábola, Jesús dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y uno puede decir, ¿qué autoridad puede tener una oveja en medio de lobos? Ninguna. Pero hermanos, ese es el poder de Dios, que siendo ovejitas, que a lo mejor el lobo come, la ovejita, hermanos, esa ovejita que no vale nada, esa ovejita inofensiva, tiene autoridad en medio de los lobos. Dice la parábola, la expresión de que está en medio de lobos, pero los lobos no la comen. Está en medio, pero los lobos no la comen, no la destruyen.
No la eliminan, no la matan. Nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y allí estamos. Somos unas ovejitas. Aparentemente en paz, tranquilos, pero con una autoridad, hermanos, que viene de Dios. Y que podemos influir en medio de los lobos que tenemos alrededor. Hermanos, el mundo te va a conocer por lo que tú eres. Valora tu llamamiento. Es tiempo de que valores quién eres. Soy discípulo de Jesús. En esto conocerá el mundo. El mundo te va a conocer por lo que tú eres. Que sois mis discípulos, amados hermanos. Cuando uno entiende esto, cuando uno comprende y valora su ministerio, valora su llamamiento, amados hermanos, nuestra vida va teniendo más altura espiritual, más que material, más altura espiritual. Ya no vamos a hablar de nosotros. Hoy en día la gente habla de uno mismo, lo que soy, lo que todo. Hermano, ya no hablaremos de nosotros. A veces no vamos a hablar de que soy albañil, plomero, que soy mecánico, que soy un ingeniero, que soy doctor, que soy un dentista, que soy un gran empresario. Ya el discípulo de Cristo ya no va a hablar tanto de lo que es aquí en esta tierra, sino que hablará de Jesucristo. Y dirá, yo hablaré de lo que soy. Soy un discípulo llamado a predicar el Evangelio. Soy llamado a predicar el Evangelio. Nuestra profesión solamente nos va a servir en este mundo para ganarnos el sustento diario. Queda en segundo lugar mi profesión. Queda en segundo lugar lo que soy en esta tierra. Porque ya cambiamos. El discípulo de Cristo ya no habla de sí mismo. Ya su yo murió para que crezca Jesús en él. Hablamos ahora de lo que somos espiritualmente. Somos discípulos de Cristo para predicar a Cristo. El discípulo de Cristo, hermanos, ya no solamente habla de sí mismo, sino de Cristo, sino que también ya no vive para sí mismo. Ya no vive para sí mismo, amados hermanos. Ya no vive para sus placeres, ya no vive para sí mismo, sino que ahora, como discípulo de Jesús, en su llamamiento, vive, y lo mejor que él desea es vivir y anhelar vivir para Dios. Anhelar vivir para Dios. Ya no vive para sí mismo, vive para Dios. Y lo que necesitamos, Dios nos lo dará en añadidura, como dice Mateo. Él nos lo dará. Vivimos para Dios. El discípulo de Cristo ya no habla de sí mismo, habla de Cristo. El discípulo de Cristo ya no vive para sí mismo, vive para Dios, amados hermanos. Hermanos, tenemos que valorar nuestro llamamiento. Número 2, amados hermanos. El mundo te va a conocer por lo que tú haces, por lo que tú reflejas en tu vida, por lo que tú muestras en tu vida. Y tú tienes que influir, como discípulo de Cristo, influir en lo que tú haces, en lo que tú haces en tu vida. Tenemos que valorar nuestro llamamiento, porque el mundo te va a conocer por lo que ve de ti. ¿Qué ve el mundo de ti? ¿Qué ve el mundo de ti? Un discípulo de Cristo. El mundo te va a conocer por lo que tú eres, número 1. El mundo te va a conocer por lo que tú reflejas y haces. Y hermanos, el versículo de Juan 13:35, la segunda parte habla de esto. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todo. El mundo te va a conocer que soy mis discípulos. Ya lo expliqué. Si tuvieras, si mostrares amor. Y el mundo te va a conocer por lo que tú muestres, por lo que tú manifiestes, por lo que tú eres. Si tuvieres amor los unos con los otros, o sea, lo que muestren de su vida al mundo. El mundo va a conocer que soy mis discípulos, en primer lugar. 2, y la forma en que viven. Si tuvieran amor los unos con los otros. Y en la forma que viven, que en lo que hacen, en lo que reflejan, en lo que manifiestan. Hermanos, como discípulos de Jesús influimos en la gente. Y tú tienes que influir en la vida que tú estás llevando. ¿Cómo influyes en la gente? Hermanos, el mundo te va a conocer por lo que tú haces.
por lo que tú reflejas, por lo que tú muestras al mundo. Dice la Biblia que, hermanos, lo que somos y lo que hablamos es lo que está acá adentro. Y lo que yo tengo acá adentro es lo que yo hablo. Lo que tengo acá adentro es lo que yo reflejo. Lo que tengo acá adentro es lo que yo saco. Lo que tengo acá adentro es lo que ven exteriormente. ¿Y saben qué tenemos acá adentro? Tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Y el mundo va a conocernos por lo que reflejemos. Y el discípulo de Cristo refleja a Dios lo que tiene. El mundo debe ver a Cristo a través de nuestra vida. El mundo, hermanos, vamos a influenciar, vamos a tener una influencia en el mundo por lo que tenemos acá, por lo que sale de aquí. Y lo que tenemos que mostrar es a Dios en nuestra vida. Tenemos que mostrar a Jesucristo en nuestra forma de vida. Y tenemos que mostrar lo que tenemos acá adentro. Y por eso tenemos que valorar nuestro llamamiento. ¿Qué soy? Un discípulo. ¿Qué tengo? Tengo a Dios. Pues eso debo mostrar al mundo. El mundo te va a conocer por lo que tú haces, por lo que tú reflejas, por lo que tú muestras. En Juan primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, hermanos, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La Biblia acá nos enseña, amados hermanos, y nos dice: tú influye mostrando el amor de Dios. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor. Tú lo que tienes que mostrar al mundo es el amor de Dios que está en tu corazón. Tú tienes que mostrar al mundo el amor de Dios que está dentro de ti. Dice el pasaje de 1 de Juan: el amor es de Dios. Dios está en tu corazón y tú tienes el amor de Dios en ti. Y cuando uno tiene el amor de Dios aquí adentro, hermanos, lo que señala o lo que se identifica con aquel que tiene el amor de Dios acá adentro son tres cosas. Primero, que han nacido de Dios. Dice: todo aquel que ama, ¿sí? El que tiene aquí a Dios aquí en su corazón ama. Y lo que tenemos que mostrar es el amor de Dios en nuestro corazón. Hermanos, lo mostramos. Todo aquel que ama, el que tiene a Dios, ama. Manifiesta que él nació de Dios, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo y que conoce a Dios. Quiere decir que ama a Dios, que ama a Dios y que también ama a su prójimo, a su hermano. Dice: amémonos unos a otros. Hermanos, la Biblia te enseña que tenemos que influir en el mundo por lo que hacemos, mostramos, reflejamos. Refleja el amor de Dios que está en tu corazón. Cuando uno refleja el amor de Dios, das a entender al mundo que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Si antes odiabas, si antes no ayudabas a nadie, si antes no dabas nada para la obra de Dios, amado, ahora tú eres una nueva persona que bendice, que ayuda, que da, que ama. Estás mostrando que eres una nueva persona, una nueva vida en Cristo. Estás mostrando que, hermano, que conoces a Dios, que amas a Dios, que estás amando a Dios y que amas a la gente. Amémonos unos a otros, dice el pasaje. Hermanos, tenemos que mostrar al mundo el amor de Dios que está en nuestro corazón. El mundo te va a conocer por lo que tú haces. Tú puedes decir lo que tú quieras de ti, pero el mundo te conoce por lo que tú haces. Tú puedes decir lo que quieras y le puedes agregar. Como cuando decimos, el papel aguanta todo lo que tú quieras decir. Y hermano, tú puedes decir lo que tú quieras. Hermana joven, tú puedes decir lo que tú quieras, pero el mundo te va a conocer por lo que tú haces, por lo que tú reflejas, por lo que tú muestras. Y lo que el discípulo de Cristo debe mostrar es el amor de Dios que está aquí en tu corazón. No vas a mostrar algo que no tienes. Tienes a Dios. Dios es amor, está en tu corazón y tú lo que vas a reflejar es el amor de Dios.
Y eso simboliza que has nacido de nuevo, que amas a Dios sobre todas las cosas y que amas a tu prójimo, amas a tu hermano. Y por eso el mundo te conoce, porque tienes una nueva vida, eres una nueva criatura, tienes una forma diferente de vivir, una forma distinta al mundo. Tú influyes en tus vecinos, influyes en la iglesia, influyes en tus hijos, influyes, hermanos, cuando tus hijos te ven que tú eres un dador, cuando tus hijos te ven que tú amas a Dios, cuando tus hijos ven que tú das a Dios, das a la obra, te despojas de algo para bendecir la obra, ellos se fijan y conocen y van conociendo, hermanos, que tú eres de Dios, que amas a Dios, que amas a tus hermanos, y esto influye. ¿Sabe qué va a pasar con tus hijos? Que tus hijos van a hacer lo mismo que tú, tus hijos van a hacer lo mismo que tú, porque tú estás influenciando en tus hijos. Los hijos son lo que son los padres. Los hijos son lo que los padres le enseñaron. Tú influyes en tus hijos, influyes en el mundo. El mundo te va a conocer por lo que tú haces, por lo que tú reflejas. Refleja el amor de Dios que está en tu corazón. Pero también, hermanos, refleja la luz que hay en ti. La luz de Dios que hay en ti. Está el amor de Dios aquí en tu corazón, pero también está la luz de Dios aquí en tu corazón. Y dice la Biblia, amados hermanos, que tú tienes que influir en el mundo siendo la luz del mundo. Siendo la luz de un mundo de oscuridad, de una familia en tinieblas, tú influyes porque tú eres luz. Porque aquí está Dios y Dios es luz, como dice en Primera de Juan, hermanos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Tú eres luz. Y esta luz simboliza santidad, simboliza una vida santa. Lo que el mundo va a conocer de ti es que ve una vida santa, una vida digna, una vida que glorifica el nombre de Dios. Tú eres la luz del mundo. El mundo te va a conocer por lo que tú reflejas, por lo que tú haces, por lo que tú manifiestas. Y hermanos, tú eres la luz del mundo. Dice Mateo 5, 14 y versículo 16. Hermanos, vosotros, Jesús le dijo a los discípulos, sois la luz del mundo. Lo que el mundo debe ver en ti es una luz. Por eso tú influyes. Hermanos, ¿cómo una luz es influyente? La luz, hermanos, influye en la oscuridad. Cuando tú estás en lo oscuro y prende la luz, esto influye, es autoridad. La luz alumbra. Y hermanos, Dios te ha puesto con autoridad para que valores tu llamamiento. Tú eres luz en medio de las tinieblas de este mundo. Tú influye. No te apegues a las tinieblas como ellos, ni vivas como ellos. Tú eres luz. El mundo va a conocer, te va a conocer por lo que tú haces, lo que tú reflejas. Refleja el amor de Dios, refleja la santidad de Dios. En un mundo lleno de pecado, tú tienes que reflejar la santidad de Dios. Tienes autoridad y tienes influencia. Influye en la santidad. Que vean que se puede vivir santamente. Que vean tus amigos, tus amigas, los parientes, tus padres, los hijos. Que vea el mundo que se puede vivir una vida santa por la gracia bendita de Dios a través de Jesucristo. Tú tienes que reflejar una vida santa. Vosotros sois la luz del mundo. Tú refleja esa luz. Manifiesta la santidad. Y versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre. En ningún momento bajes la guardia, la densidad de esa luz de santidad, sino que cada día pueda ser más, mejor para la gloria de Dios. En ningún momento mires atrás. En ningún momento la Biblia te dice que ya bajas la luz, bájale un poquito a tu lumbrera, bájale un poquito. No, dice así alumbre de lunes a domingo, de enero a diciembre, de las 24 horas. Así alumbre vuestra luz que tienes acá adentro, porque Dios es luz, Dios es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mundo nos va a conocer por la forma de vivir.
por lo que reflejamos, por lo que hacemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de los hombres. Imaginen qué autoridad tenemos entonces, hermano. Qué influencia tenemos delante del mundo, delante de la sociedad, delante del gobierno, delante de la gente. Somos luz. Dios nos ha puesto para alumbrar en medio de las tinieblas. Tú eres santo. Eres un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Manifiesta esa santidad que hay aquí adentro, que es Dios, amados hermanos. Y termina diciendo el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras. Y vuelvo a decir lo mismo, para que vean tu vida, para que vean vuestras buenas obras, como Jesús vivió, así están viendo en ti. Como Jesús, así su discípulo. Como el Padre, así los hijos de Dios. Para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra buena vida, para que vean vuestra vida santa, vuestras buenas obras. No tanto para dar, porque es bueno dar un peso, 2 pesos, ayudar, es bueno, pero acá también simboliza, hermanos, para que vean la forma de vivir, vean la buena obra, así como Jesús, así sus discípulos. ¿Y qué va a pasar? Que tu influencia de santidad va a tener efecto, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, tarde o temprano tu esposo se va a convertir, porque está viendo tu vida santa. Tarde o temprano tu esposa se va a convertir, porque está viendo una vida santa. Tarde o temprano tus hijos se van a convertir, porque están viendo una vida santa. Tarde o temprano tus vecinos, tus hermanos, tus padres, la gente que te rodea va a acercarse, te va a pedir ayuda, porque ven en ti una vida santa. El mundo te va a conocer por lo que tú reflejas, por lo que tú haces con tu vida. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Tercero, amados hermanos. Tercero, el mundo te va a conocer por lo que tú predicas, por lo que tú hablas, por lo que tú enseñas. A mucha gente, hermanos, el mundo la conoce, o tú conoces a personas por lo que habla o la forma en que dice. Y solamente, hasta ni su nombre le menciona a una persona, solamente le dicen, la que habla, pero mira, habla hasta por los codos. Habla leperadas. Habla, si no, puro insulto, o le salen y todo. La gente te conoce por lo que tú hablas. ¿Cómo te conoce la gente? Dios te dio autoridad, te dio una influencia para que la gente te conozca por lo que tú hablas. Y amados hermanos, el mundo te va a conocer por lo que predicas o enseñas del Evangelio. Influye, amados hermanos, con la palabra de Dios. Influye con la bendita palabra de Dios, no con tus palabras, no con tu vida, no por lo que te pase, hermanos, influye en la gente con la palabra de Dios. No dejes de hablar la palabra de Dios a la gente. Aún cuando tú vayas, el que te atienda, Dios te bendiga, bendiciones, Dios le guarde, esté enfermo, voy a orar por usted. Influya con la palabra de Dios al mundo. El mundo se sorprende cuando alguien está en el banco o está haciendo un depósito o comprando, y cuando tú terminas y digas Dios le bendiga, hasta te miran así, se sorprende, porque el mundo no es así, pero miran algo distinto. Tú tienes autoridad, hazlo con esa autoridad, con esa influencia. Tú eres un discípulo, inunda este mundo con la palabra de Dios. Dice la Biblia, amados hermanos, que la palabra de Dios abunde entre vosotros. Que la palabra de Dios abunde, que tú hables la palabra de Dios, que sea algo que fluye. Ya es algo que fluye de ti, decir Dios le bendiga, bendiciones, gloria al Señor. Y estando en el templo con hermanos o en el mundo o con tu familia, tú menciones y hablas así. Tú tienes que influir al mundo con la palabra bendita de Dios, amados hermanos. Es importante valorar nuestro llamamiento, hermanos. Dios nos dio autoridad para influir al mundo por lo que somos discípulos de Cristo, por lo que vivimos una vida santa. 3, por lo que decimos. Estas 2 cosas de lo que somos discípulos y por lo que hacemos o lo que vivimos una vida santa, se unen para que puedan respaldar lo que tú dices. Podemos predicar muy bonito, podemos decir muchas cosas de la Biblia, pero si no tenemos autoridad de lo que somos y de lo que vivimos,
es como címbalo que retiñe. En nada te va a servir conocer la palabra de Dios si no vives como discípulo de Cristo y no estás reflejando el amor de Dios, la santidad en tu vida. Pero, hermanos, estas dos cosas respaldan cuando uno vive como discípulo. Soy discípulo de Cristo. Reflejo el amor de Dios, amando a Dios, a la gente. Reflejo una vida santa. Estas cosas refuerzan cuando uno habla. Tienes autoridad. Acuérdense que, hermano, la gente decía, cuando oían a Jesús, le escuchaban y decían, este habló con autoridad, porque conocían a Jesús quién es, porque conocían a Jesús su vida. Y es importante que tú reflejes todo esto para que cuando tú hables pueda penetrar el corazón de la persona. Y, hermanos, Dios nos ha concedido esta autoridad, que el mundo nos va a conocer por lo que tú hables. Hermanos, habla e invade con la palabra santa de Dios. Satura a la gente con la palabra santa de Dios, amados hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña y dice que la autoridad que Dios le ha dado, Él lo ha usado para edificación. Vamos a leer 2 Corintios 10:8. 10:8. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Él está hablando, tengo autoridad, la cual el Señor nos dio. No por uno, por tu persona, por tu nombre. La autoridad que tenemos, Dios nos los ha dado. Pero tenemos que valorarla. La autoridad que Dios nos dio. Y dice, ¿para qué tenemos esa autoridad? ¿Para qué tenemos esa influencia de ser discípulo de Jesús y poder mostrar el amor de Dios y la santidad de Dios en el corazón? Para algo, para poder aterrizar el objetivo que Dios tiene para ello, que el mundo se salve, que el mundo sea salvo a través de Cristo. ¿Y cómo van a ser salvos si no a través de tu predicación, a través de la palabra? Y el apóstol Pablo dice que esa autoridad que Dios le dio es para edificación, no para destrucción, para edificación. Acordémonos que el templo de Dios dice que, hermanos, cada uno somos como piedras vivas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, esa influencia, esa autoridad que Dios nos ha dado, lo uso para edificación, para predicar, para poder ganar un alma y volverlo como una piedra viva y ponerlo en el templo de Dios. Y ganar otra alma y poder ir construyendo, edificar así el pueblo santo de Dios. La autoridad que Dios nos ha dado, hermanos, es para edificación, no para destrucción, no para destruir, no para dividir, sino para edificación. Es espiritual, santa, humilde, digna para Dios, amados hermanos. Así que, amados hermanos, incluso Jesús le dijo a los discípulos antes de partir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo. Por lo tanto, esta autoridad se los doy a ustedes y los envío a predicar. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Somos personas de influencia espiritual, de influencia moral. Siéntase así. Vívalo así, amados hermanos. Hable de la palabra de Dios. El mundo, quiero concluir con esto, el mundo te va a conocer por lo que tú eres. Eres un discípulo de Cristo. Por lo que tú haces, por lo que tú reflejas. Refleja a Dios, porque es lo que tú tienes acá. Refleja a Dios, refleja el amor de Dios, la santidad de Dios. Y faltó decir, hermanos, que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. También, ¿y saben qué significa la sal de la tierra? Tiene un sentido, una figura de la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. La tierra, el mundo, necesita la palabra de Dios. Tú eres la sal, tú tienes la palabra. El mundo necesita la palabra. No podemos callarnos. Tú tienes que influir con la palabra de Dios. El mundo, somos la sal de la tierra. El mundo necesita de la sal, que es la palabra, que da vida, que alienta, que vivifica. El mundo necesita la palabra. Y dice, si la sal se desvaneciere, si tú no predicas, si tú no influyes en la palabra, pues dice, si se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Cómo se salvará el mundo entonces? ¿Cómo se salvará el mundo? ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios? Pues es a través de la palabra. Vosotros sois la sal de la tierra.
No podemos dejar de predicar la palabra de Dios, porque ¿cómo el mundo se va a salvar, hermanos? Tenemos que hablar. Siempre habla de la palabra santa de Dios. Así que el mundo te va a conocer por lo que tú eres, por lo que tú reflejas, por lo que tú manifiestas, hermanos, y por lo que tú dices. Valoremos nuestro llamamiento. Valoremos, amados hermanos, lo que somos, iglesia de Dios. Mantengamos en alto esta autoridad, este valor de nuestro llamamiento. Mantén en alto el valor de tu llamamiento. Mantén en alto, hermanos, el propósito de tu llamamiento. Mantén en alto esa influencia. Influye, amado hermano, en el mundo. Influye en el mundo. El mundo, amados, nos conocerá por lo que somos, por lo que hacemos y por lo que decimos. Valoremos nuestro llamamiento dignamente. Somos influyentes para el bien, para la gloria de Dios. Hay un versículo para terminar que habla de esto y dice así, escuchen bien, lo voy a leer despacio. Según de Tesalonicenses 1, 2, 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Valoremos nuestro llamamiento. Valoremos nuestro llamamiento. Y cumpla el propósito del llamamiento. Y cumpla todo propósito del llamamiento, de bondad, de toda obra de fe, con su poder. Que tú valores tu llamamiento y el propósito de tu llamamiento con el poder que Dios te ha dado. Con poder, con esa autoridad de lo que tú eres, de lo que tú haces y de lo que tú dices. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Vivamos, hermanos, y valoremos nuestro llamamiento. A Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que en esta mañana, hablando de la senda del discípulo, nos haces comprender que debemos valorar nuestro llamamiento. Que debemos, Padre Santo, entender que, Padre, nos has dado autoridad. Que somos personas, hijos tuyos, con influencia en el mundo. Influimos en el mundo, Señor. Y que el mundo nos va a conocer por lo que somos, por lo que hacemos y por lo que decimos. Que podamos influir en el mundo para bien. Que podamos, Padre Santo, cada día caminar con esa bendición, llevando tu palabra y cumpliendo el propósito en el cual tú nos llamaste. Y de esta manera glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.